Hace años que nuestros padres llegaron aquí se enraizaron. Ellos nos inculcaron estas tradiciones, estas culturas que nosotros estamos representando aquí en el estado de Sonora. La evangelización impactó mucho en estas sociedades. La tribu yaqui es un pueblo que ha luchado entre lo que tenemos en la modernidad y tratar de que esta modernidad que tenemos no acabe, ¿no?, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Una toca pues nunca iba a suar está dentro ka mechata que me choque. Voy a una calle con la tipo cachenta indio me cada dios que voy a una ahorita de macaba. Y apsita. Ta entonces me echa. Entonces no ya la tipo me choque que te como te va para me mal que pues nada, ya no tipo, este pasó de una comunidad que Bueno, Sonora El Golfo de California era territorio de numerosas etnias a la llegada de los conquistadores: Suaquis, Aornes, Tehuecos, Mayos, Conitares, Acorones, Sinaloas, Macubáis, Yaquis y Tepahues. Habitaban en la ribera de sus ríos mayores, que surcaban de lado a lado para intercambiar cosechas y pescados. Los yaquis son un pueblo étnico que a través de la historia fueron diferenciados de la llegada de los europeos a esas tierras. Se caracterizaron por ser los grupos más aguerridos, que nunca se dejaron conquistar a través de las armas. Los yaquis son un pueblo acostumbrado a vencer, a enfrentarse a las adversidades y a salir victoriosos siempre. Los yaquis y los mayos conservaron el idioma debido a que los sacerdotes jesuitas que los organizaron en pueblos pensaron que era peligroso enseñarles el español, ya que al hablar español podían contactarse con el mundo externo, establecer alianzas y tal vez encontrar nuevos refugios y abandonar las misiones, y con ello el trabajo gratuito para los jesuitas. Los yaquis eran los caítas de mayor población, unos 30.000 hacia inicios del siglo XVII. Su primer acercamiento a los españoles fue una guerra librada y vencida por los nativos en 1533. Los yaquis parecían aspirar a la conservación total de sus creencias y a ser los únicos árbitros que decidieran cuándo admitir el contacto exterior. Se mostraban vivamente interesados en el equilibrio de sus vecinos, cualquier mecanismo novedoso que alentara la producción. Tras 7 años de su última victoria militar sobre los españoles, los yaquis eligieron acercarse a los sacerdotes y negociar con ellos los términos en que les permitieran ingresar en su territorio, fundar misiones y promover en el Yaquini los cultivos que los jesuitas comenzaron a introducir en tierras cercanas. A mediados de 1617, los ignacianos inauguraron la edificación de iglesia y graneros, y el trazo de sembríos de maíz, trigo y frijoles, y empezaron el largo camino de la evangelización. En el siglo XVIII, cuando un nuevo afán de promover la economía fronteriza mediante la explotación minera hizo necesario para la corona echar mano del trabajo de los indígenas concentrados en las misiones. La oposición de los jesuitas sería una de las causas originales de las rebeliones que sobrevinieron hacia finales de la década de 1730 e inicios de la siguiente. En las misiones, los yaquis debían trabajar 3 días a la semana tierras que eran señaladas para su sustento y otros 3 en terrenos asignados para la reserva comunal. La minería se convirtió en centros de atracción para otros migrantes de la península y para criollos que venían de otros centros urbanos. Los yaquis fueron atraídos por el pago que se les ofrecía a cambio de su labor en las minas. En 1734, la autoridad española vino a ser representada por el gobernador Bernal de Huidobro,
cuya llegada agudizó el enfrentamiento entre dos sistemas de relación colonial incompatible, las misiones jesuitas. La intención de los yaquis era la de evitar una total secularización, lo cual implica tolerar la presencia jesuita, pero no someterse a una total dependencia de las misiones, lo que implicaba inscribirse en el sistema productivo de la corona. Llegado a cierto punto, la tensión entre misioneros y autoridades cívico-militares se tornó en enfrentamiento. Los jesuitas culparon al gobernador Huidobro y a su alcalde mayor Miguel de Quirós de la pretensión de invadir las tierras de los indios, con lo que decían se estaba causando a la vida indígena un insufrible deterioro. Juan Ignacio Usaca-Mea, conocido como Muni, gobernador del pueblo Raum, y Basoritmea, su colaborador, gobernador de Uiribis, a quien llamaban Bernabé. Desde 1736 existió el registro de las discusiones encabezadas por Muni y Bernabé con el gobernador Huidobro. En ellas, los abusos de ciertos jesuitas parecen haber sido el punto clave. Los jesuitas aprovecharon la ausencia de Huidobro para promover a Manuel de Mena, gobernador interino, la teoría de que una sublevación se venía gestando en tierras de Yaquim. Mena escuchó a los jesuitas e hizo arrestar a Muni y Bernabé y los colocó en la prisión de Potá, como también a otra decena de indígenas. Mena los acusó de conspionar para un levantamiento. Mena mandó arrestar a Quirós. Desde la prisión de Potá todo esto sucedía. Muni logró hacer que un mensaje suyo llegara a oídos de Luis Aquibumea, otro yaqui principal, quien improvisó una aglomeración de yaquis que sitió la prisión. Ante el temor de Mena de ser asaltado por la muchedumbre, Muni consiguió autorización para salir de la prisión y calmar a los manifestantes, que exigían a gritos su libertad y la de los demás prisioneros. La compañía relevó de sus funciones misioneras a 2 sacerdotes conflictivos y colocó en su reemplazo en noviembre de 1736 a un religioso siciliano, el padre Ignacio María de Nápoli, quien canceló los cargos de ambos líderes como gobernadores locales de Raún y Uribis, bajo la acusación de insolencia. Nápoli acusó a Muni y a Bernabé de haber confiscado todos los bienes de sus pueblos, tomando para sí la porción reservada a los jesuitas. Muni y Bernabé alegaron que se estaba forzando a los yaquis a un trabajo excesivo, así a los hombres como a sus esposas e hijos, y que además los jesuitas, acicateados por las directivas de Nápoli, los forzaban a cooperar en el transporte de sus propios cultivos hacia California, sin que les pagaran nada por su trabajo. Huidobro escuchó los testimonios de las dos partes, optó por no extraer conclusiones de su investigación y propuso a Muni y Bernabé que viajaran a México, a entrevistarse con el arzobispo virrey Bizarrón, un moderado pero persistente rival de los ignacianos. La entrevista de Muni y Bernabé con el virrey Bizarrón tuvo lugar en julio de 1739, pero la permanencia de los dos indígenas en la ciudad se le prolongó por meses. En actas de la época se puede leer la naturaleza de las quejas de los yaquis. A ciertos jesuitas eran abusivos y sus prácticas misionales injustas. Los 3 días de trabajo comunal debían ser remunerados. Debían permitirles la posibilidad de elegir con quienes negociar la venta de sus cosechas. Debían tener la libertad de trabajar en las minas si así lo deseaban. La elección de las autoridades locales no debía ser interferida por la manipulación de los sacerdotes. Los yaquis debían ser autorizados a transitar con sus armas tradicionales, arcos y flechas, cada vez que los dispusieran. Muni y Bernabé pedían la separación de Nápoli de las misiones de Yaquimi, la revocación del cargo de todas las autoridades que Nápoles había dispuesto entre los yaquis, y la expulsión de esas tierras de un padre González, a quien Muni acusaba de haberse adueñado de sus cultivos. Nápoli había vuelto a manipular el resultado de una elección local entre los yaquis, y se sospecha que del mismo jesuita partió el rumor de que Muni y Bernabé habían muerto en el trayecto a la capital virreinal. Esa lúgubre murmuración puso en marcha la rebelión. A fin de 1739 e inicios de 1740,
cuando una serie de inundaciones malograron sus cosechas y mataron a buena parte de su ganado. En los últimos meses de 1739 era posible ver a los nativos recogiendo frutos silvestres. Poco después empezaron a asaltar graneros de misiones y ranchos y haciendas de vecinos españoles. Durante más de 100 años, cada vez que una inhabitual sequía o un rico desbordado arruinaba la economía y subsistencia de los yaquis, el problema se solucionaba recurriendo a las reservas comunales implementadas por los jesuitas. Cuando Nápoli accedió a destinar parte de la reserva a los yaquis, planteó una venta y fijó precios inalcanzables para los indígenas. En abril, los márgenes del río Yaqui era un pueblo de batalla. Mayos, fuerteños y guaymeños se sumaron al saqueo. Muni y Bernabé regresaron de México, quienes fueron los mejores instrumentos del gobernador para lograr su pacificación. El 13 de octubre, Bernabé volvió a Yaquimi, a Los Álamos, con un grupo de principales yaquis y seguido por 103 cautivos españoles, que de inmediato quedaron en libertad. Los yaquis se habían regresado a La Paz. La gran mayoría se ocupaba nuevamente de cuidar sus campos y se entregaba a la labor de resarcir sus rebaños. Los jesuitas veteranos habían sido reemplazados por otros nuevos. Siguiendo las instrucciones del virrey, Huidobro había conseguido el apoyo de Muni y Bernabé, otorgándoles puestos significativos en la jerarquía local, reconocida por los hispanos. Muni sería el capitán general de los yaquis en lugar del discutivo Gurrola, y Bernabé su alférez. A ambos se les permitía el uso cotidiano de sus armas. Sin embargo, sobre Huidobro pesaban numerosas acusaciones de cobardía motivadas por sus repetitivas huidas ante las partidas militares de los yaquis. A finales de enero de 1741, el virrey lo convocó a México para escuchar su descargo y ubicó en la gobernación interina al capitán Vildósola, el teniente Pedro de Canas. Enviado por Vildósola ante la denuncia de un testigo que decía haber visto a Muni y Bernabé capturar a los dos jefes yaquis dormitando en el patio de una casa en las aproximaciones de mayo. El 23 de junio, un día antes de la supuesta fecha de la rebelión, Muni y Bernabé, tras juicio sumarísimo, fueron ejecutados. 2 columnas de indígenas se levantaron, pero su lucha duró poco. El jefe militar de ellas era Calixto, quien fue capturado con rapidez y descuartizado. El jefe que más resistió fue Agustín de Ciboli, quien alcanzó a vengar la muerte de Muni y Bernabé matando a Pedro de Canas. Pero eso fue lo último que hizo. El gobernador interino estaba tan interesado como Huidobro en promover la secularización de las misiones para entregar a la corona la fuerza laboral de los indígenas a favor de las minas.